Hola, ¿Cómo estás? bien. Me alegro. Vengo como con mucha alegría tratando de aplicar esto que, que es llevar la atención de lo visto al que ve, ¿no? El consejo que te había dado el señor Ratanga. Como soy medio tonto, me es muy fácil o un poco más fácil si lo aplico al cuerpo. Entonces, tomo el cuerpo como mi objeto de observación, tomo conciencia del cuerpo. Entonces retiro la atención de ahí y me fijo en este que atestigua el cuerpo. Y el otro día, que estaba prestando atención a este que ve el cuerpo, sin reflexión ni nada, me cayó la ficha de que el testigo es la conciencia en verdad. Y me acordé de lo que vos habías dicho. Testigo es solamente el nombre, la cuestión pedagógica que le damos a la conciencia. Eh, ¿Eso está correcto, César? Para diferenciarla de la mente, ese argumento de que la conciencia se le denomina el testigo, para diferenciarla de la mente, es porque si la mente no existe separada de la conciencia, entonces la mente es la conciencia. Si la mente es la conciencia, solo la conciencia es. Si solo la conciencia es, ¿quién sería el testigo de qué? Eso es lo Bien. que se llama el estado más allá del testigo. Sí, en India se habla del cuarto estado, Trilla, y los Ujú. otros tres son los estados mentales: vigilia, Bien. sueño con sueños, sueño profundo. Pero también se habla de Turiyatit, más allá del cuarto estado, no es un quinto estado ni es un estado, sino es el nombre para la conciencia como tal, ¿sí? Para el conocimiento de la conciencia como tal, donde no hay otra cosa aparte de la conciencia, por lo tanto no hay testigo de nada. Ujú. La otra pregunta, gracias por esto, la otra pregunta es que si surgen preguntas, las preguntas son vistas. Entonces, estas preguntas que son vistas, la pregunta sería, en relación a las preguntas, ¿las hacemos igual? O ya que veo cuando surge una pregunta, hago la indagación y vuelta al silencio. Porque si, si me quedo, perdón, estoy utilizando palabras que son muy limitadas, ¿no? Mm. Pero si es conciencia, ¿qué pregunta? No hay pregunta. Todas las preguntas son de la mente. El que, Claro. el que pregunta es la mente y la pregunta es la mente. Entonces, ya La que... pregunta es un pensamiento y la mente, Ujú. el pensador de la pregunta es un pensamiento, Bien, que es el mismo observador de la pregunta, que está interesado en la pregunta ok. y por ende en la respuesta. Ahora, el buscador llega a un punto en que entiende que ese círculo vicioso de preguntas y respuestas no se acaba hasta que el que pregunta se disuelva en su fuente o desaparezca. Por lo tanto, dejamos de hacer las preguntas y nos vamos a la fuente. Y vamos a ver quién es el que pregunta, ¿correcto? Ok, ok, para no seguir preguntando de aquí a 15 años las preguntas que veo y al que pregunta que veo. Ok, Si, si haces la pregunta, no pasa nada. ¿Ok? ok, ok. Pero Y lo... ciertamente se llega al punto en que la atención cae en el que pregunta, ¿sí? El que pregunta es el que piensa es el que ve, ¿sí? Entonces ya la idea no es ver la pregunta ni la respuesta, sino ver al que ve. La atención cae sobre el que ve, sobre el que pregunta, sobre el que indaga, sobre el que medita. Lo mismo que para la primera pregunta que hice. En vez de observar al cuerpo, en ese caso estaría viendo al que pregunta y la pregunta.
No, Retiro la atención del preguntador, no, si la atención está en el cuerpo, ¿quién le pone atención al cuerpo? La atención va a la atención o al que pone atención. ¿Sí? claro, la atención va al que pone atención al cuerpo, sí. Porque si le pongo la atención al cuerpo, muy bien, cuando dices le pongo la atención al cuerpo, debes conocerte como el que pone atención al cuerpo, como el que es consciente del cuerpo. Pero ese es visto, El que es consciente del cuerpo es la conciencia. claro. La mente es el pensamiento. Yo soy el cuerpo y yo soy consciente de mí. Todo eso es mente. Todo eso es mente, correcto. Bien. La conciencia es una. Aquello que es Claro. consciente es aquello que es conciencia. Y lo otro, ya que podés no responderlo si sentí que no tiene, pero es un fenómeno curioso que es que de dos o tres parejas que he tenido desde que conozco la no dualidad hace muchos años ya, es inmediato que era algo compartido y al momento de ponernos en pareja, automáticamente se deja de compartir el escuchar satsang o leer algo relacionado con la dualidad, etcétera. Nada, fenómeno muy curioso, quería saber en tu propia experiencia cómo eso sucede. Sé que estás en pareja, creo, ¿no? Y sé la anécdota de Papaji, que la mujer, que todos le decían, lo que debe ser vivir con un maestro, y la mujer que les preguntaba, ¿qué maestro, no? Entonces, nada, digo, ¿por qué si algo tan lindo que cuando conozco a una persona es compartido, al estar con la persona se deja automáticamente de compartir? No sé por qué pasa eso. No, eso es un tema es muy particular porque eso varía de persona en persona. Yo no hablo del tema a menos que alguien pregunte. Y si alguien pregunta, veo si la persona realmente está interesada o simplemente es curiosidad mental o quiere engancharme en un debate intelectual acerca del conocimiento, una especie de reto Ujú. intelectual o lo que sea. A lo que veo que el interés no es verdadero, simplemente me zafo, cambio el tema o si no me voy. Y si mi pareja no me pregunta acerca del tema, yo no hablo en casa acerca del tema. Y si mi hijo no me pregunta, a veces lo hace o a veces paso un comentario, pero no, yo simplemente llevo una vida ordinariamente humana, sabiendo que soy conciencia, pero sin prédica en casa, sin compartir en casa nada o con nadie. Sí, Pedro es mi testigo que a lo que se acabó esto, salimos, hola, ¿cómo estás? Vamos, te llevo, te traigo, no sé, podemos hablar de cualquier otra cosa. Ahora, si el tema sale a relucir, pues bien, si no, no. Sí, ese es mi caso, ¿no? Ajá. El señor Ratalal estaba A veces cuando en la calle me preguntan o me encuentro amigos, ayer me encontré un amigo en el gimnasio, de amigo de la época de amigos de hace 40 años, ¿ok? Y que no veía de hace por lo menos 20 y pico de años. Yo sí lo reconocí, él no me reconoció. Me queda mirando y le digo, sí, César, César, ¿cómo están? Y estuvimos alumnos míos de karate también, por cierto. ¿Cómo estás? Bien, chévere, y tu hermano, tu familia, bla, bla. ¿Y qué estás haciendo? Cuando viene esa pregunta, ¿y qué estás haciendo? ¿Y qué le respondo? Sí, tengo que responderle de acuerdo a la estructura, que cómo le respondes. No, yo doy clases de autoindagación. ¿Y eso qué? No, lo que aprendí en India durante el tiempo que estuve allá, muchos años, tuve un maestro y murió, entonces me dijo que continuara. Pero si le saco el cuerpo a la pregunta porque no, porque automáticamente ves que, bueno, si, o sea, si van a que, no.
O no muestran, ok, chévere, pues como va, bueno, pues, estás trabajando vendiendo colchones, va, qué chévere, ¿no? Está Claro. bien, y ya Sí, sí. está, ¿me sigues? Sí, 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 sí. Ah, ¿y qué es eso? Uy, ¿cómo le explico aquí en 5 minutos? Porque estamos en el gimnasio, ¿no? Y también tengo un tiempo limitado y no me Claro. puedo distraer porque tengo un tiempo limitado para estar allí, hacer mi terapia o lo que sea, y luego correr a casa, a la cocina. Y digo, ¿cómo le explico? Bueno, mira, es un mecanismo para erradicar el ego de la conciencia humana y acabar con su consecuente egocentrismo. Ah, qué bien, vale, qué interesante. ¿Me sigues? Lo natural, no simplemente es natural, simple, sincero, corto, simple, sin Sí, a mí me convencer, llamaba la sin atención que, convencer a nadie, ni predicarle nada a nadie, ni tratar de enseñarle nada a nadie, ni nada. por supuesto, no lo pensaba en términos de como si fuese religión ni nada, pero como las personas con las que estuve, las conocí en satsang, entonces es como, ¿por qué se cortaba el compartir, ¿no? Porque Que era, había no estaban destinadas a hacer, eso es todo. claro. Bien, nada, eso, gracias César. Nasty apareció en el satsang y por el satsang, y después de eso, normal y corriente. Ok, ok, gracias No, por... no hay, no sé cómo decirlo. Es como que se acomodan los roles. Es que desde este punto de vista no hay rol que jugar ni nada. Claro, bueno, pero... Desde este punto de vista simplemente se es. Claro, Se sabe que esto es un movimiento espontáneo en la conciencia y simplemente se deja que espontáneamente sea como es. Y obviamente todos los demás deben ser también un movimiento espontáneo en la conciencia y que sean como es y que la interacción sea natural como es y como y ya. ¿Sí? Y simplemente uno todavía es consciente de ser el testigo ¿no? de aquello que funciona de manera natural y espontánea. Los movimientos, sí. Ah, sí, deja al otro en paz. Si se pone muy fastidioso, se lo dice y muy natural y sí, muy normal. Mira, por favor, ¿por qué tanto escándalo? ¿Cuál es el problema? ¿Qué está, no, cuál es? ¿Por qué no se está acabando el mundo? Me explico, pero normal, normal. Ni Claro. Sargate tenía unas peleas con su esposa y él decía que esto es normal, esto es natural. La gente no sé qué es lo que espera del despertar. No lo digo por ti personalmente, pero Sí, sí, entiendo, entiendo. El señor Ratanlal estaba casado, César? sí, ¿También? sí, nunca tuvieron hijos. Nunca pregunté por qué tampoco, pero sí estaba casado. Y eran como dos niñitos, eran mayores ya los dos, pues, ¿no? Era muy interesante verlos también. Qué lindo. Él era más intelectual, más ñana, más indagación. La esposa era más bhakti, más devocional. Y los dos tocaron la campana, sí, uno por un lado y el otro por el otro lado, pero sí. Al unísono. Mm. Lindo. ¿Qué? Es que sí, en el caso de ellos, no es que coincidieron, es que sí, coincidieron y desde, también eso es India, nosotros no tenemos esa cultura que tienen ellos. Y además ellos eran una persona con muchísimo dinero y también tenían mucha influencia política porque estaban formaron parte del gobierno toda la vida. Ah, ellos eran prácticamente maharanis, sí, príncipes. Tenían muchísimo dinero y muchísima influencia. Y ellos dicen que ellos se llevaban a su casa, eso era constante, 6 meses, y no sé, se llevaban a 100
rishis, los sadhus o todos esos gurúes, y se los llevaban a su casa y los mantenían durante 6 meses. ¿Ok? Y hacían satsang en la casa y gente entraba y salía y comida y cantos devocionales y lectura de los Vedas y venían con una ya con una trayectoria de práctica espiritual enorme. ¿Ok? Coincidieron, sí, sí. O sea, eran religiosos por su cultura, sí, muy religiosos, sí. Muy simples. Los que hacen cosas por los demás. Ah, cargan sendero de... Sí, eran karma yogi y también hacían mucho trabajo social. O además, de hecho, la señora Ratanal trabajaba en el área de trabajo social del gobierno. Ella fue la que llevó la vacuna a la fiebre amarilla a India. Etcétera, etcétera, etcétera. Y nos mostraba la foto con Eisenhower, con Churchill, con el uno, con el otro, esa gente que estaba muy, 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 muy... Pero era interesante ver lo humilde también que eran. Eran muy cultos, ¿ok? Muy cultos, ¿ok? Y de unos modales muy refinados también, pero a la vez eran muy, muy sencillos, muy simples. Inclusive va a los regañarles, decía, pero ¿por qué no montas un aire acondicionado en tu cuarto? O sea, ¿para qué hacerle un gasto extra al astro? No, 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 estamos contentos con los ventiladores. Vivían, dormían en sus camitas individuales, ella en la suya, ella en la de él, porque ellos en India, pues llega un momento en que ya cada quien duerme por su lado. Sí. Entonces, esto era su camita individual el uno, la señora Talá dormía en un sofá prácticamente. Entonces se veía ¿no? Bhakti. La esposa es más bhakti, ¿no? Devocional. Mm. Y él más intelectual que conoció a Baba porque su esposa le llevó a una conferencia, puede ser, sí. Sí, el que estuvo conocía a Baba. Ella lo conocía de referencia, ciertamente, como tú dices, el que estaba interesado en Baba era ella. Y ella es la que le dice al señor Ratanala que consiga las entradas para el evento, porque le habían enviado unas invitaciones al gobierno, para los funcionarios o su familia, lo que fuera. Y el señor Ratanala le dijo que está y fue con ellos. Mm. Y así comenzó. Ahí voy cuando de que coincidieron. Los dos coincidieron en un interés por el autoconocimiento. Ella de forma no, el interés lo tenían desde siempre. Lo que no tenían era, lo que no habían conseguido era a, a un gurú realizado como tal, a alguien que supiera quién es, por así decirlo. Pero todo ese trabajo anterior es el que te lleva, ¿ok? Bien sea que la persona esté consciente de ello o no, bien sea que considere que no ha hecho ningún tipo de trabajo en esta vida y llegó al satsang, pero si no lo hizo en esta, le hizo en otra. Si no en este capítulo, en el anterior. Entonces pues, es una cuestión de méritos. Claro. Claro que sí, a través del mismo Ramana lo dijo. Cuando le decían, sí, pero usted no tuvo gurú, le dice, ¿quién te dijo que no lo tuve? Si no lo tuve en esta, lo tuve en la otra. Y tengo el gurú, mi gurú es el ser. Y él dice que cuando llegó a Tiruvannamalai, prácticamente todo, hasta un pajarito fue su gurú. Entonces, aquí todo es por ese aparente acto voluntario, el resultado del aparente acto voluntario de un individuo. Porque no se niega la existencia del individuo. Sí, lo que se niega es que no existe separado de la conciencia. No se niega la existencia de la ilusión. Lo que se niega es que existe separada de la conciencia. Y ese movimiento de regreso a la realidad es de la ilusión, no de la realidad. No tiene que buscar nada, ni buscarse a sí mismo, ni nada. Debido a la presencia del aparente individuo, a veces uno se ve forzado a decir que hay un individuo que realiza el ser, pero realmente el individuo es el ser, no lo realiza, sino que lo es. ¿No? Al igual que la tablita es la madera. ¿No? Y la tablita se dio cuenta de la madera.
de qué es la madera, quién se dio cuenta de qué cosa, ¿no? O sea que al final hablar de autoconocimiento también dice, todo esto termina en un no sé absoluto, en un no sé absoluto, simplemente se es. Si lees los 40 versos acerca de la realidad de Ramana, que es una de sus obras maestras, que él decía que decir me conozco o no me conozco es absurdo. ¿Sí? Si digo que no sé quién soy, yo sé quién soy, pues para decir que no sé quién soy. Y decir que sé quién soy sería redundante. O sea, él dice que al final todo esto queda reducido a absolutamente nada. Por eso, 16 años de silencio. ¿Qué le digo a quién? ¿Qué le digo? ¿Ok? ¿Qué cosa? ¿A quién y cómo? ¿Y tú qué haces? Ah, pucha. A ver, ¿cómo te cuento? ¿Cómo te digo? Sí, a veces provoca decir, ¿qué haces? No, yo cocino. Sí. ¿Qué hago? No, yo lavo los baños en la casa y aquí vengo a hacer pesas porque, no porque me quiero ver bonito ni nada, sino porque necesito fuerza para poder seguir haciendo lo que me toque hasta que se acabe la historia. Me recordaste, me recordaste de un poema de San Juan de la Cruz Ah, que dice, entréme donde no supe y quedéme no sabiendo toda ciencia trascendiendo. algo así. Creo que Sí, sí, yo es muy soy. importante. Sí. Mm, mm. Gracias, César. Ayeme que nunca sepe. Una burrada.